El objetivo de este video es mostrar cómo podemos crear una prueba o cuestionario dentro de nuestros cursos en Schoology. Para comenzar, iremos al curso donde queremos insertar el examen. En este caso yo insertaré el examen en la unidad 1 de mi curso. Damos clic en agregar contenido y agregamos una prueba o cuestionario. Nos pedirá los datos principales del examen, como su nombre, fecha límite para contestar este examen, los puntos que valdrá, la escala y damos crear. ¿Cómo agregamos una pregunta? Damos clic en el botón agregar preguntas. En este caso agregaremos una pregunta de verdadero y falso. Insertamos nuestra pregunta y listo. Podemos configurar si la respuesta correcta a esa pregunta es verdadera o falsa. En este caso es falsa. Podremos requerir de la corrección de si es falso para que el alumno escriba la respuesta correcta. Podemos poner que la pregunta sea subjetiva, o sea que el maestro la tenga que calificar de manera manual, o que esa pregunta se conteste dentro de un límite de tiempo. Como nosotros configuramos nuestro examen para que valiera 100 puntos y vamos a colocar solo 5 preguntas, le daremos la calificación para esta pregunta de 20 puntos. Crear la pregunta. Tenemos una pestaña en el área de la creación del examen que es vista previa. Vamos a dar un clic y nos da una vista previa de cómo verá el alumno el examen. Para comenzar el examen, dar clic en navegar. Desde esta área de vista previa no podemos calificar la pregunta, solo será una vista previa. Regresamos a nuestra sección de preguntas y agregaremos otra pregunta de otro tipo. En este caso agregaremos una pregunta de opción múltiple. Nos muestra el área donde colocaremos la pregunta y daremos las opciones que tendrá esta pregunta. En caso de ser necesario podemos agregar más opciones. Del lado derecho seleccionaremos la pregunta que sea la correcta. En la parte de abajo tenemos 3 opciones: ordenamiento aleatorio de opciones, permitir una puntuación parcial en caso de que sean varias las respuestas correctas y poner un límite de tiempo para esta pregunta. Por el momento vamos a dejarlo igual. La calificación, como la pregunta anterior, le daremos 20 puntos. Y crear pregunta. Si nos vamos a nuestra vista previa, veremos cómo se visualiza la pregunta. Vamos nuevamente a nuestra sección de preguntas y daremos agregar pregunta. En este caso agregaremos una de ordenamiento. Indicaremos la pregunta y pondremos los elementos. Pondremos los elementos de manera ordenada y cuando visualicemos la pregunta, el examen se encargará de desordenar los elementos. También tenemos 2 opciones, como permitir puntuación parcial en caso de que se equivoquen algunas pero otras acierte, y preguntar con límite de tiempo. En este caso lo agregaremos así, solo cambiaremos la puntuación de la calificación. Si visualizamos nuestro examen, vemos que nuestra pregunta 3 está desordenada, lo que se indica es que se organice de mayor a menor. Vamos a crear otra pregunta. Ahora agregaremos una pregunta de respuesta abierta o de respuesta corta. Damos un clic en agregar pregunta, preguntas abiertas o respuesta corta. Insertaremos nuestra pregunta y tendremos las siguientes opciones. Si queremos que la respuesta tenga un límite de caracteres o que la respuesta pueda tener un texto enriquecido. Y la tercera, si queremos que esta pregunta cuente con un límite de tiempo. Al igual que las anteriores, le vamos a dar una calificación de 20 puntos. Y la rúbrica no la vamos a manejar todavía. Vamos a crear nuestra pregunta. Vamos a la vista previa y clic en navegar. Si vamos a la parte inferior de nuestro examen, vemos la pregunta 4 y el área para la respuesta.
Cabe mencionar que estas respuestas no se califican en automático como las anteriores. Esta pregunta al instructor le llega un aviso o una notificación de que tiene una respuesta por revisar. Esta respuesta la revisa manualmente. Más adelante veremos cómo el maestro es como revisa este tipo de preguntas. Vamos a preguntas, a insertar nuestro nuevo tipo de pregunta. Vamos a insertar una pregunta en donde se completen espacios. Al igual que las anteriores, tenemos nuestro espacio para editar la pregunta. Este tipo de pregunta detecta los espacios en blanco cuando nosotros ponemos un guión bajo. En este caso, en esta pregunta he insertado un guión bajo, solo me abre un espacio para yo editar la respuesta. En caso de que yo hubiera puesto otro guión bajo, me abriría la posibilidad para ingresar otra respuesta. En este caso solo vamos a dejar una y añadiremos el valor de la respuesta correcta. Al igual que las anteriores, tenemos nuestras opciones y para esta respuesta voy a dejar una calificación de 10 puntos y creamos nuestra pregunta. Vamos a vista previa para verificar que esté bien o que está como nosotros queríamos la pregunta. Si ustedes se fijan, donde nosotros habíamos puesto solo un guión bajo, nos deja una línea con suficiente espacio para una posible respuesta. En este caso habíamos puesto que el valor era 2 y nos regresamos a insertar nuestro último tipo de pregunta. Nuevamente damos clic en agregar y agregaremos una pregunta de correlación. Editamos nuestra pregunta, editamos los valores que vamos a relacionar. En caso de querer poner otra respuesta, la podemos dar desde aquí. Y listo. Al igual tenemos nuestras opciones de permitir puntuación parcial, que sea la pregunta subjetiva o que tenga un límite de tiempo. Nuestra calificación se la daremos de 10 puntos. Creamos la pregunta y vamos a la vista previa. La pregunta se encarga de desordenar los nombres que habíamos dado relacionados con el número. En este caso voy a poner las respuestas. Así es como lo visualizaría el alumno. Y listo. Pues hasta aquí hemos insertado nuestros 6 tipos de preguntas para un examen de Schoology. Muchas gracias.